Vamos a ver la cuestión de Taiwán. Sí. Por rendición del Imperio de Japón, según la Declaración de Potsdam, Taiwán fue evacuado desde el Imperio de Japón a la República China. El gobierno de la República de China gobernó Taiwán y China continental desde el 25 de octubre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1949. ¿Por qué? Porque Mao, en una guerra contra Chiang Kai-shek, presidente de la República Nacionalista de China, venció militarmente a los nacionalistas y en 1949 Mao toma el poder en Pekín y Chiang Kai-shek se retira a la isla de Formosa. Isla de Formosa. Cuya capital es Taiwán, que está aquí en el mapa, cercana a la China continental. ¿Formosa? Sí. Mira. Durante las décadas siguientes, la República Popular de China ha pasado a ser conocida comúnmente como China, mientras la República de China ha pasado a ser conocida como Taiwán. China siempre abogó por la fórmula un país, dos sistemas, bajo el cual Taiwán podría ejercer una autonomía significativa si aceptaba la reunificación con China. El reclamo de soberanía de la República Popular China sobre Taiwán es permanente. Obviamente tiene la férrea oposición de Estados Unidos, que ejerce en Taiwán un control estratégico sobre la República Popular China. Pero no hay ningún fundamento político o geopolítico que le impida a la República Popular China reclamar esa parte de su territorio. Porque en 1972, cuando va Nixon a China, reconoce a China como la única a la China continental y la presenta al mundo en el abrazo histórico que hace Richard Nixon con Mao. Mao fallece en 1976 y en 1978 inicia China su impresionante transición al capitalismo que conocemos hoy. Ahora bien, volvamos a Kissinger. Capitalismo en lo económico. Exacto. China tiene un sistema mixto, un sistema comunista en lo político, donde hay un solo partido, que es el Partido Comunista, que es manejado por el Ejército Rojo, y un sistema económico capitalista. En China hay aproximadamente 300 millones de nuevos ricos, que son los que veranean en Europa y en todo el mundo. Kissinger decía: solo se logra la estabilidad mediante el orden internacional legítimo y aceptable para ambas potencias, de manera que no existan estados insatisfechos en cuanto a la distribución del poder mundial. Para Kissinger y el realismo, la legitimidad internacional puede o no coincidir con la justicia, pero debe establecerse un consenso necesario de la comunidad de naciones sobre lo permitido y la naturaleza y los arreglos factibles entre sus miembros. El principio de legitimidad, según Kissinger, no estaba dado por un acuerdo sobre regímenes políticos, ni su orden social interno, sino por lo considerado tolerable en la conducta externa de los países. Se acepta cualquier modelo político y social con la única condición de un comportamiento internacional moderado y de acuerdo al estatus a lo establecido. Eso define al realismo puro. El realismo puro fue una táctica estratégica de Nixon exitosísima, que ha sido dejado de lado por las actuales autoridades de Estados Unidos. Nixon era republicano, Biden es demócrata.
O sea, Biden sigue la tradición wilsoniana del idealismo y atlantismo. Y es expandir la democracia tal como es concebida en Occidente, es intentar forzarla en otros países que tienen otras culturas, otras lenguas, otras religiones y otros modos de vida. Discúlpame, ¿por qué wilsoniana? Porque Woodrow Wilson fue el primer presidente norteamericano que, luego de terminada la Primera Guerra Mundial, estableció sus 14 principios de no intervención. O sea, Wilson buscaba la estabilidad a través de, primero, convenios abiertos y no diplomacia secreta. Absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de aguas jurisdiccionales. Desaparición de barreras económicas. Garantías adecuadas para la reducción de armamentos nacionales. Reajuste absolutamente imparcial de las reclamaciones coloniales. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio desarrollo. Plena restauración de Bélgica. Libertad de todo el territorio francés. Declarar a Polonia como Estado independiente. Esa es la teoría de Wilson, que fue un presidente que en 1913 dice que no procede el reconocimiento de aquellos gobiernos caracterizados como ilegítimos. Es una doctrina expansionista e idealista. Esa doctrina fracasó. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, que triunfan las potencias aliadas, la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos, se produce el atlantismo y se produce la división del mundo en dos áreas de influencia y nace la que se conoce como Guerra Fría. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahora? Estados Unidos ha abandonado la teoría del pragmatismo. Una teoría que la ensayó, que la intentó Trump ensayar, y exitosamente, porque durante su mandato no hubo ninguna invasión, no hubo ninguna guerra. Incluso fue a ver a Xi Jinping. Fue a ver a Xi Jinping, se entrevistó y fue a ver a Kim Jong-un. Corea del Norte es otro tema, que ya lo vamos a profundizar en otra charla. El tema de Corea del Norte. Porque ahí en Corea del Norte hay una guerra que no está terminada. Hay un simple armisticio que se firmó en 1953. Bien. Kissinger creía que solo la distensión realista podría brindar ventajas a Estados Unidos en atención al deterioro de su poder nacional y al fortalecimiento proporcional de la URSS. Estados Unidos, al sostener una política de statu quo y URSS una de carácter revolucionario, el sistema debía sustentarse sobre la cooperación y no el enfrentamiento. ¿Qué está haciendo Biden? Busca el enfrentamiento. ¿Quién no quiere terminar la guerra en Ucrania? Zelensky, Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque desgasta económicamente a Rusia en una guerra. Las guerras son costosas. Pero, obviamente, arroja a Rusia a manos de Pekín. Y por eso se firma el tratado de China y Pekín en este año, el 13 de febrero del 2020, titulado Declaración Conjunta de la Federación Rusa y la República Popular China sobre las relaciones internacionales entrando en una nueva era y el desarrollo sostenible global. Este es un tratado de 5.000 palabras que de pronto no tuvo mucha difusión en los medios hegemónicos de Occidente, pero refleja un nuevo punto de vista geopolítico coincidente de la segunda y tercera potencia del mundo.
la segunda potencia militar del mundo, que es Rusia, y la segunda potencia económica del mundo, que es China. Entonces, ¿qué ha hecho Biden? ¿Qué ha hecho esta administración? Ha unido a sus principales enemigos, contradiciendo toda la doctrina Kissinger que llevó a Estados Unidos a salir de la guerra de Vietnam, a seguir teniendo la preeminencia militar y a seguir enfrentando a China y Rusia con China, incorporando a China a Occidente. Es más, esa incorporación fue tan exitosa que hoy China es la segunda potencia económica del mundo. No militar, pero sí económica. China va a tener durante mucho tiempo gas ruso a muy buen precio. Gracias a Biden. Uno ve y analiza la seriedad con la que Estados Unidos manejó la geopolítica en momentos muy difíciles. En una guerra como la de Vietnam, donde fue fácil entrar y fue difícil salir. Habían pasado 4 presidencias. 4 presidencias. Estamos hablando de la guerra de Irak, que se inicia en el 2002 o 2003. Terminó ahora, 2022, huyendo de Irak, de Afganistán. La guerra de Afganistán empezó con el pretexto de ir a buscar a Bin Laden luego del atentado de las Torres Gemelas. Tal vez empezó en el 2002. Las Torres Gemelas el atentado fue en septiembre de 2001, y la invasión a Afganistán fue en el 2002, marzo, abril de 2002, no me acuerdo en este momento. Hasta el 2022, 20 años de guerra. Cuando llega Trump y pregunta a los generales, ¿esta guerra la estamos ganando o la estamos perdiendo? Porque en el 2010 matamos a Bin Laden. Teóricamente fuimos allí a buscarlo para hacer justicia por ser el autor intelectual del atentado a las torres. Pero en el 2010 lo eliminamos a Bin Laden. ¿Por qué seguimos 10 años más peleando en Afganistán? ¿Qué sentido tiene? ¿La estamos ganando o la estamos perdiendo esta guerra? Y fue Trump el que inició las conversaciones con el Talibán para retirar las tropas de Afganistán. En la de Irak es también absurda esa guerra. En la guerra del Golfo, Saddam Hussein toma Kuwait. Y Saddam Hussein tenía sólidos fundamentos históricos para reclamar Kuwait. ¿Qué hace Bush padre en ese momento? Hace una gran coalición de naciones y recupera Kuwait, expulsando a Saddam Hussein a sus fronteras e imponiéndole sanciones. El hijo de Bush, George Bush, le pide al padre que invada Kuwait y derroque a Saddam Hussein, a que aproveche y derroque, y Bush padre no lo hace. Cuando llega Bush hijo al poder, en el 2000, secretamente comienza a preparar la invasión de Irak. Que ya en otra etapa la vamos a analizar, porque ya estamos en esa época con la doctrina Rumsfeld, que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la presidencia de George Bush hijo. Volviendo a Kissinger, entonces, vemos cómo se extraña a Kissinger hoy, cómo se extraña a un estratega geopolítico que aconseje a un presidente como Kissinger. ¿Quién aconseja a Biden? ¿Qué error geopolítico está cometiendo Estados Unidos que permite que las dos principales potencias del mundo, la segunda potencia militar y la segunda potencia económica, se unan? Veamos partes del tratado que son muy interesantes para comprender el mundo geopolítico que se avecina.